Bueno, ahora sí entramos en materia porque hoy en Salud y Algo Más tendremos a una doctora muy especial que desde hace muchísimo tiempo seguimos. Nos fascina su forma pedagógica de hablar sobre la niñez y la adolescencia. Pues se trata de la doctora Lucía Galán Bertrán, quien es médico pediatra, autora de 6 libros y 4 cuentos infantiles, fundadora del Centro Creciendo y lleva más de 20 años como pediatra. Doctora Lucía, qué gusto saludarla en Salud y Algo Más de la W Radio. Bueno, el gusto es mío. Un saludo enorme desde España y un placer estar aquí hoy con vosotros. No, señora, no es, el placer es aquí de Carolina Novoa y Paula Bolívar quien le habla. Y bueno, doctora, antes de irnos en materia con el tema de la lactancia, nosotros la vimos muy entregada, trabajando muchísimo de la mano con la UNICEF en la frontera con Ucrania. Por favor, cuéntenos rápidamente, doctora, qué encontró en esta visita, cuál es el estado de la salud mental y físico de esos niños que usted pudo visitar. Sí, pues realmente acabo de llegar porque llegué anoche, hace menos de 48 horas. Fue una de las misiones que emprendí con UNICEF, organización en la que participo desde hace ya años. Y realmente fue impactante llegar ahí a la frontera y pensar pues que después de 365 días, ¿verdad?, ya no iba a haber tanto flujo de personas atravesando la frontera y nada más lejos de la realidad. Mamás, abuelitas, con niños pequeños, atravesando a pie el país y llegando a Polonia en una situación de desesperación. Pues la gente que está atravesando ahora mismo la frontera son personas que llevan un año con esa esperanza, ¿no?, de que el conflicto finalmente iba a terminar, de que la guerra se iba a acabar, y llega un momento en el que dices, mira, pues ya no podemos más, familias que lo han perdido absolutamente todo de la noche a la mañana. Entonces la situación, su salud mental ahora es todavía peor que los que llegaron hace un año, porque es gente que ha perdido la esperanza, ¿no? Entonces cuando te encuentras estas miradas desesperanzadas en estas mujeres que lo han peleado todo, que han dejado a sus maridos, que han dejado a sus padres, han dejado a sus hijos de 18 años allí porque no les dejan salir del país, a los varones entre 18 y 60 años, pues es una situación realmente dramática. Ha sido muy impactante y también necesario, ¿no?, que el resto del mundo sepa que nuestros vecinos siguen necesitando ayuda, que este conflicto tiene que terminar y que los 8 millones de refugiados que llevan ya los ucranianos fuera de su país pues se pueden duplicar si el conflicto no cesa. Doctora Lucía, pues felicitaciones por esta labor tan bonita, por ese corazón que usted tiene y por informarnos en este momento lo que están haciendo. Le quiero preguntar, antes de comenzar con el tema de la lactancia, usted sabe, nosotros desde nuestra trinchera aquí en Colombia, ¿cómo podemos ayudar a la UNICEF en esta situación? Bueno, pues realmente la forma más fácil y más segura de ayudar al pueblo ucraniano ahora mismo o al terremoto que ha asolado Turquía y parte de Siria, realmente es a través de donaciones. En la página oficial de UNICEF tienen estas líneas abiertas, tanto del terremoto de Turquía como de la guerra de Ucrania, donde se garantiza absolutamente que los fondos llegan, donde esos fondos se utilizan de la mayor eficiencia posible, porque los recursos van cambiando, ¿no? En ocasiones se utilizan los recursos para construir escuelas, en ocasiones para contratar a personal sanitario, en ocasiones para construir centros médicos, para potabilizar el agua, para generadores eléctricos en los hospitales. Entonces, la forma siempre más segura y más efectiva para que la ayuda llegue siempre es a través de las donaciones. También es importante que sepa la gente que la inmensa mayoría de la ayuda humanitaria que recibe la población a través de estas organizaciones, como puede ser UNICEF, es a través de donaciones de donantes anónimos y de empresas. Realmente los gobiernos aquí invierten poquísimo de su presupuesto, o sea, poquísimo, y realmente estas familias salen a flote gracias a la humanidad y a la generosidad de personas como tú y como yo, ¿no? Entonces esto, la verdad es que es grandioso ver cómo somos capaces como humanidad de solidarizarnos con el dolor de pueblos vecinos y donar pues lo que podamos. Pues hay gente que dona 5 euros, hay gente que dona 10, pues lo que buenamente cada persona pueda.
Pues doctora Lucía, así es, a donar. Muchas gracias por hacer esa importante invitación. Y bueno, doctora, ahora sí entramos en materia porque ya tenemos muchísimas preguntas de nuestros oyentes sobre el tema de lactancia, y es que este tema, doctora, como lo mencionábamos hace algunos segundos, siempre termina en un mito, ¿no? Entonces hay una mujer que está lactando y recibe la información de la tía, recibe la información de redes sociales, recibe la información de la abuela, de la amiga, y termina siendo un cúmulo de desinformación que a la final pues la madre lactante no sabe a qué hacer. ¿Cuáles son esos pilares que tenemos que conocer hoy sobre la lactancia, doctora Lucía? Pues mira, me encanta que abordéis este tema porque efectivamente la lactancia, a pesar de que es algo que a priori todo el mundo puede pensar, bueno, pues esto es algo que se ha hecho desde que existe el ser humano, ¿no? No debe de ser tan difícil. Pues es verdad que las mujeres tienden a no prepararse, a pensar que esto es una cosa natural, ¿no? Que nos viene de serie, y muchas veces la desinformación y sobre todo la mala información que reciben las mujeres una vez dan a luz es el principal motivo del abandono de la lactancia materna, ¿no? Entonces, yo sí que animaría a las mamás que se preparen para la lactancia materna antes de tener a sus bebés, es decir, que dispongan de esa información fiable antes de tener a sus hijos, porque si no, cuando llega el momento, entre el posparto, el agotamiento, el no dormir, la herida mismamente del parto o de la cesárea, el desasosiego que tiene una cuando en esas primeras semanas tan difíciles, pues todo eso no ayuda si además tenemos personas que con toda su buena intención nos dicen comentarios que se alejan completamente de la evidencia científica, ¿no? Entonces, no hay lugar a dudas en que la lactancia materna es el mejor alimento que les podemos dar a nuestros hijos, que es bueno para ellos, que es bueno para nosotros, que les protege inmunológicamente, tendrán menos infecciones y estas serán menos severas, que protegen su desarrollo neurológico también, cognitivo, intelectual, su sistema renal, cardíaco, el nuestro también, disminuye la incidencia de cáncer, disminuye la incidencia de depresión durante el posparto, efectivamente aumenta el vínculo entre la mamá y el bebé, nos ayuda a recuperar un poquito la línea cuando pasan esos primeros meses y tenemos que quitarnos de encima esos kilos que nos hemos puesto de más. Entonces, los beneficios de la lactancia materna son innegables en todos los campos. Que efectivamente hay mamás, pocas, pero las hay, o bebés que por las circunstancias que sean no pueden recibir esa leche materna, y no se trata esto tampoco de generar mensajes culpabilizadores, es decir, que si alguna mamá nos está escuchando y por motivos médicos o por los motivos que sean no le ha podido dar pecho a su bebé, pues tenemos otros recursos a través de los cuales los bebés se van a criar estupendamente bien, ¿no? Pero lo que sí que tiene que saber una mamá antes de dar a luz, que si no hay nada médico que se lo impida a ella o a su bebé, tenemos que luchar por la lactancia materna porque no hay nada mejor. Doctora Lucía, usted decía algo que me parece a mí muy interesante, y es, no debe ser tan difícil porque siempre se ha hecho, ¿no? Pero hoy en día vemos que las mamás se han vuelto sumamente estudiosas, y yo veo, por ejemplo, a mis primas y a todas mis amigas que son, yo no tengo hijos, hasta el momento no tengo hijos, pero veo a las mamás que van a ser mamás que se están preparando muchísimo y que les da miedo no ser excelentes mamás, y por ahí le dicen a uno, no hay un manual para uno ser mamá, ¿no? Pero para esas mamás, para esas mujeres que están embarazadas o que están buscando bebé o que quieren tener hijos, ¿qué consejo les podemos dar a nivel de alimentación a ellas? Porque supongo yo que es importantísimo que lo que las mamás comen se le transmita al bebé, o cómo prepararse uno desde previamente antes de quedar embarazada. ¿Qué recomendaciones nos puede dar? Sí, justamente. Mira, yo en luciamipediatra.com, que es mi página web, tengo varios cursos que los consumen muchas mamás españolas, pero también muchas latinoamericanas, y esto es algo que me preguntan muchísimo. Y en el de alimentación infantil es curioso cómo me vi obligada a incluir esa parte en el embarazo, porque científicamente está demostrado que la alimentación en los primeros 1000 días de vida del niño es crucial para el resto de su futuro metabólico, y los primeros 1000 días incluyen los 9 meses de embarazo, es decir, son los 9 meses de embarazo más los siguientes 2 años del bebé. Está demostrado, y estos son estudios relativamente frecuentes, pues tendrán unos 5, 6, 7 años,
que nos dicen que cómo nos alimentamos las mamás cuando estamos embarazadas y lo que le damos de comer a nuestros hijos en esos 2 primeros años de vida va a repercutir en el estado de salud de nuestro hijo a largo plazo, pero hasta el punto de que si lo hacemos bien, nuestro hijo va a tener menos riesgo cardiovascular, menos riesgo de obesidad y menos riesgo de enfermedades como puede ser una diabetes mellitus. O sea que fijaros si es importante que la alimentación infantil empieza en el mismo momento en el que sabemos que estamos embarazadas, con lo cual tenemos que alejarnos de todo lo que sean bebidas alcohólicas, bebidas que contengan excitantes, por supuesto tabaco y consumo de sustancias tóxicas, pero además tenemos que huir de dietas extrañas, restrictivas, en las que digas, bueno, pues yo excluyo completamente las proteínas o excluyo completamente los hidratos de carbono. No. Las madres tienen que comer proteína, tienen que comer hidrato de carbono, tienen que comer frutas y verduras, tienen que tener claro que cuando comen y cenan, lo ideal es mantener las proporciones del plato de Harvard. ¿Y qué es el plato de Harvard? El plato de Harvard se define porque la mitad de lo que comamos en el plato, cuando visualicemos ese plato de comida, tiene que ser fruta y o verdura. Un cuarto tiene que ser proteína. ¿Y qué es la proteína? Pues la proteína es la carne, es el pescado, es el huevo o son, por ejemplo, las legumbres. Y otro cuarto debe de ser el hidrato de carbono. ¿Y qué es el hidrato de carbono? Pues fundamentalmente los cereales, que si son integrales mejor. Es decir, que si consumimos pan integral mucho mejor, si consumimos pasta integral mucho mejor. Y esas deben de ser las proporciones ideales, que históricamente nosotros lo hemos hecho un poco al revés, ¿no? Nosotros consumimos muchísimo hidrato de carbono y muchísima proteína. Parece que si te comes un filete entero de ternera es que estás como súper bien alimentado y nada más lejos de la realidad, ¿no? Deberíamos de reducir mucho el consumo de proteína animal, tanto de carne como resto de proteína animal, aumentar la proteína vegetal, que son las legumbres, las lentejas, las alubias, los garbanzos, los guisantes, y sobre todo aumentar mucho la proporción de las frutas y de las verduras. Como fuente de grasa saludable, pues recurrir al aceite de oliva, al aguacate, a los frutos secos, y para beber y para hidratarnos siempre agua. No hay mejor hidratación que el agua. Entonces, esto es importante, ¿no? Que las madres no hagan dietas restrictivas, que eviten en la medida de lo posible el consumo de azúcares, de productos refinados, de ultraprocesados. Y yo siempre les digo a las mamás de mi consulta: come lo que encontrarías en el mercado del pueblo. ¿Y qué encontramos en el mercado del pueblo? Pues encontramos frutas, verduras, vamos a la carnicería, vamos a la pescadería, compramos unos huevos y hay legumbres. Pero todo lo que hay en el supermercado, que está súper envasado, con unas etiquetas kilométricas donde no sabes ni lo que estás leyendo de los ingredientes, huye de ese tipo de alimento, porque eso es un ultraprocesado que no va a ser bueno ni para ti ni para ese bebé. Muy claro, doctora Lucía. Pues le cuento que aquí en Salud y Algo Más los protagonistas siempre son nuestros oyentes, que son los que siempre están muy preocupados y siempre nos hacen unas tremendas preguntas muy interesantes. Y justamente a esta hora nos llama Luz Helena. Doña Luz Helena, ¿usted dónde se encuentra y cuál es su pregunta para nuestra especialista? ¿Luz Helena? No la escucho. ¿Luz Helena? No, doctora. Ahora nos llama Amanda. ¿Usted dónde se encuentra y cuál es su pregunta para nuestra especialista? Gracias, buenas tardes, estoy en Bogotá. Mi pregunta es la siguiente: tengo una nietecita de 2 meses de nacida y en la primera defecación de la mañana está presentando como una mancha de sangre, como una lineecita. La pediatra dice que de pronto puede ser que esté haciendo una alergia a algo. Ella le estaban dando como complementario leche de fórmula, pero un tetero de 2-3 oncitas más o menos al día de Enfamil. La pediatra dijo que se la quitara y que si mi hija estaba consumiendo leche, también la quitara de su dieta. Efectivamente la quitó, pero la niña sigue presentando este problema. No sé qué sea, pero la niña no se ve que tenga dolor ni nada, pero sí está presentando esa mancha en su materia fecal en la mañana únicamente. No sé qué puede hacer, a ver qué nos puede decir la doctora.
Bueno, pues a ver, lo primero que hay que hacer es explorar al bebé, porque hay veces que tienen una fisurita en el culete, en el ano, tienen una pequeña fisura, y entonces hay veces que en la primera deposición de la mañana hacen bastante esfuerzo y entonces la fisurita se abre y sangra un poco, y entonces se ve como un hilito de sangre en las cacas en el pañal, y luego en las siguientes pues a veces ya no se ve. Entonces lo primero de todo es descartar un estreñimiento o que tenga esa fisurita en el culete, que eso se ve fácil al explorar el bebé. En segundo lugar, habría que ver si la mamá tiene grietas en el pezón, porque a veces tienen grietas y entonces sangra un poquito ese pezón de la mamá, y entonces a veces eso también nos puede cambiar el color de las cacas del bebé. Y en tercer lugar, es verdad que a veces es una alergia a la proteína de la leche de vaca. Entonces la proteína de la leche de vaca nos viene o bien por la lactancia, por la leche adaptada que está recibiendo el bebé, o bien por los propios lácteos que toma la mamá. Entonces, retiramos, la pauta es correcta, retiramos la leche adaptada que toma el bebé y se sustituye por unas fórmulas especiales que se llaman fórmulas hidrolizadas, que están exentas de proteína de leche de vaca. Entonces eso no va a interferir. Y se retiran todos los lácteos de la dieta de la mamá. O sea que no solamente se tiene que quitar la leche, la mamá, sino que se tiene que quitar la mantequilla, el queso, las pizzas, los helados, las cremas, cualquier cosa que pueda tener leche o derivados, y esperar una semana, porque durante esa semana, al retirarlo, a veces se quedan restos en el cuerpo de la mamá y entonces la bebé sigue soltando esas hebritas de sangre. Entonces, la causa más frecuente suele ser esto. Si a la semana sigue soltando esos hilillos de sangre y la madre nos asegura que no toma nada de lácteos y la bebé no toma nada de fórmula adaptada, entonces lo que hacemos es coger unas muestras de las cacas y analizarlas, porque podría ser una infección vírica, una infección bacteriana, un parásito, que a veces es la causa de que esté generando esa inflamación en el intestino. Esa es un poco el diagnóstico diferencial que decimos, un poco el enfoque cuando nos encontramos con un bebé así. Y retomamos en Salud y Algo Más con la doctora pediatra Lucía Galán. Doctora, gracias por continuar con nosotros. Recuerden todos nuestros oyentes que quieran hacerle alguna pregunta sobre sus niños, sobre sus bebés, pueden marcar inmediatamente al 601-326-2325 o al 601-326-2350. A esta hora nos llama Heyman. ¿Usted de dónde nos llama y cuál es su pregunta? Hola Paula, buenas tardes, del Cairo Valle. Adelante. Una pregunta para la doctora. Algunos médicos funcionales hablan sobre las cantidades grandes en azúcar que tienen las fórmulas de los tarros de leche que se le dan a los niños, que pues las mamás por algún motivo no les pueden dar leche materna. Entonces la pregunta sería si realmente eso es malo. Bueno, en mi caso afortunadamente siempre a mis hijas se les dio fue leche materna, pero la verdad es preocupante si llegase a ser así, de que tienen alto grado de azúcar para la salud de los bebés. Bueno, es una pregunta muy interesante que realmente es objeto de muchos bulos y de muchos mitos en la alimentación infantil. Partiendo de la base de que la lactancia materna es el mejor alimento que le podemos dar a nuestros hijos, sí que tengo que decir que las fórmulas adaptadas, las leches infantiles de biberón, es uno de los productos alimenticios que más controles de seguridad y de sanidad tienen de casi cualquier alimento que nos podamos llevar a la boca. Es decir, que nada tiene un control tan estricto y tan estrecho que las fórmulas infantiles. O sea, cualquier cosa que nos comamos, que tengamos en la nevera, pasa muchos menos controles que una fórmula infantil. Entonces, esto de que tienen muchos azúcares y que son dañinos para el bebé, esto realmente no es así. Esto tiene mucho más de noticias y sensacionalista que de realidad. Los azúcares que tienen este tipo de leches fundamentalmente es la lactosa, y la lactosa es un azúcar que está presente de forma natural en la leche materna y en la leche de cualquier mamífero. Y entonces en los botes se ve gramos de azúcares tanto,
pero realmente el azúcar, ese azúcar que viene en el bote, es lactosa, que es la misma lactosa que tenemos las mamás en la leche materna o que puedes encontrar en un vaso de leche de vaca o en un yogur que tiene un porcentaje, gramos de azúcares, tanto. Pues en realidad esos 4 gramos de azúcares de un yogur que verás son los 4 gramos de lactosa, que es un azúcar natural. Entonces, no, esto tiene mucho de leyenda urbana. Las fórmulas infantiles no son dañinas y no perjudican la salud de los bebés, si no mal iríamos, pobrecitos. No. Nosotros también tenemos varios oyentes que nos escriben por nuestra línea de WhatsApp, que el número es el 317-666-9283, y nos hacen la siguiente pregunta. Recibimos tantos que se me fue para adelante. Ok, hola, buenas tardes. Mi nombre es Fanny Malaver. Pregunta: ¿a qué edad se debe suspender la lactancia del bebé? Mi nieto ya tiene 22 meses y mi hija aún le da pecho. Maravilloso, esto es maravilloso. Esto hay que darle la enhorabuena a la mamá por haber mantenido la lactancia tanto tiempo. A ver, la Organización Mundial de la Salud nos dicen que los bebés deben tomar lactancia materna de forma exclusiva de 0 a 6 meses y junto con alimentación complementaria hasta los 2 años o más. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo es el momento ideal para retirar la lactancia materna? Pues cuando la mamá y el bebé decidan. Ese es el momento ideal. Puede ser al año, puede ser a los 2 años, puede ser a los 4 años, cuando ellos decidan. O sea, que un bebé de 22 meses, casi 2 añitos, siga tomando pecho, perjudicial nunca es, siempre y cuando la mamá lo desee. Otra cosa es que la mamá venga a la consulta, que esto también vemos casos de mamás que dicen: mira, Lucía, es que yo ya no puedo más, estoy agotada, necesito dejarlo porque me está consumiendo. En ese caso, la salud y el bienestar de la mamá está por encima de todo lo demás. El bebé, el niño ya tiene 2 añitos, pues le ayudamos en ese proceso de destete, ¿no? Pero no hay un momento sanitario ideal para retirar una lactancia materna más que cuando la mamá decida. También nos llama Luz Elena, de nuevo, doña Luz Elena, ¿dónde se encuentra y cuál es su pregunta? Buenas tardes, doctora. Luz Elena, de la ciudad de Medellín. Pregunto, tengo una nieta y tiene 2 años y medio. Pues para mí, yo digo que a estas alturas todavía utiliza pañal. Están empezando el proceso con ella de que vaya a la vacinilla y todas esas cosas. La pregunta mía es, la niña tiene, no sé, alguna situación, porque es que yo a mis hijas a los 2 años ya ellas no utilizaban pañal, y entonces me preocupa a mi nieta todavía con 2 años y medio con pañal. ¿Es normal? Bueno, pues sí, puede estar completamente tranquila. De hecho, ojalá todos los problemas de su nieta fuesen porque realmente esto no es un problema. El control de esfínteres de los niños y las niñas suele ocurrir entre los 2 y los 3 años. Entonces es una horquilla bastante amplia. Y esto, por mucho que nosotros queramos que la niña controle antes el pipí o la caca, no lo vamos a conseguir porque es un tema de madurez. Es como pretender que un niño camine antes de lo que corresponda. No, es que mi bebé ya tiene 11 meses y quiero que camine y lo voy a poner mucho en el suelo para que camine. No lo vamos a lograr porque depende de su sistema neurológico y cuando esté listo para caminar, caminará. Pues el control de esfínteres es un poco parecido. Por mucho que nosotros queramos, el niño o la niña decidirá cuándo es el momento. Y la franja de normalidad suele ser entre los 2 y los 3 años. Con lo cual, 2 años y medio es un proceso completamente normal. Hay que estar tranquilos e ir haciendo pruebas cuando la niña empiece a avisar que le molesta el pipí, que le molesta la caca, cuando ya te dice que le cambies el pañal, pues entonces ya es momento de ir escuchando esas señales y de ir acompañándola al baño y sentándola y que la mamá también le acompañe para que vea a la niña lo que es que mamá haga pipí y por ejemplo, ellos también muchas veces imitan. O sea, que es un proceso que va poco a poco, pero es el niño el primero que da las señales de estoy preparado. Y eso ocurre entre los 2 y los 3. Mariana, ¿usted dónde se encuentra y cuál es su pregunta para nuestra pediatra Lucía Galán? Bueno, buenas tardes. Yo me encuentro en la ciudad de Bogotá. Pues no tengo hijos, pero tengo una duda. ¿Una persona con hipotiroidismo que tenga hijos puede lactar? Sí, puede lactar perfectamente. Sí, sin ningún problema.
Sí, sí. Bueno, tiene que estar controlada por su médico, imagino que estará medicada y tomará su medicación, pero sí, sin ningún problema, sin ningún problema. Doctora Lucía, mucho se habla del vínculo de la madre cuando, por ejemplo, una madre no puede llegar a dar pecho, pues porque no le sale leche o por X o Y circunstancia o porque también la misma mamá lo decidió. Usted desde su campo, ¿qué nos podría hablar de ese vínculo? ¿Qué tan importante es y qué sucede? En el caso, por ejemplo, le cuento, a mi mamá nunca le salió leche, fue una condición de ella. ¿Qué sucede en ese caso de las mamás para fortalecer el vínculo con los hijos? Bueno, pues realmente lo que sucede es que el vínculo entre la mamá y el hijo se puede fortalecer y se puede intensificar de otras muchas maneras, aparte de dar el pecho. Quiero decir que esto históricamente siempre ha causado mucho sentimiento de culpa en las mamás que no han dado pecho. Y no quiero yo que nadie extraiga esas conclusiones porque esto no es así. Los bebés se sienten exactamente igual de queridos y de amados y de respetados, aunque no les hayan dado lactancia materna. Entonces, cojamos a nuestros bebés, vamos a abrazarles, vamos a mimarles, vamos a acariciarles, vamos a hablarles bajito, vamos a ponerlos sobre nuestro pecho desnudito, piel con piel, y vamos a estar siempre muy pegaditos, vamos a intentar portear a los bebés en estas mochilitas que van pegaditos cuerpo a cuerpo, no dejarlos llorar, sino que cuando lloran cogerlos, abrazarlos, besarlos, mimarlos, y eso es una forma maravillosa de establecer el vínculo con nuestros hijos, demos pecho o no demos pecho. También nos llama Damaris. No, doctora, es que usted no nos ha dejado, las líneas están a reventar y no nos dejan, o sea, nosotras que somos las periodistas deberíamos hacer las preguntas, pero no, la gente quiere liderar la entrevista, por eso a esta hora saludamos a Damaris. ¿Usted dónde se encuentra y cuál es su pregunta? Buenas tardes, en Bogotá. Sí, señora, adelante con su pregunta. Bueno, le comento, tengo una bebé de 4 años, aún le doy pecho, lo disfrutamos las dos. Tengo un problema con la alimentación de la niña y es que no tolera la maicena, la avena, las carnes rojas, el pollo, el pescado y la leche, pero el queso y el helado lo puede consumir. Le producen tos, fiebre, vómito, y cuando consume alguno de esos alimentos vomita hasta 5 y 6 veces. Lo extraño es que cuando vamos al campo, a casa de mis padres, ellos viven en una finca, come pescado de río, pollo de los que cría mi madre, leche, y esta leche incluso la consumimos cruda, recién ordeñada. Ahí ponemos el vasito debajo de la pucheca, la vaca no la tomamos y no nos hace daño. Me toca cargarle lonchera porque no puede consumir comida de restaurante, a menos de que sea vegetariano. Se pone muy mal y presenta los síntomas antes mencionados. Entonces mi pregunta es, ¿por qué está sucediendo esto con la niña? Pues es un poco raro, realmente. Es un poco extraño porque son muchos tipos de alimentos, de grupos alimentarios muy diferentes, y el niño que tiene alergias o intolerancias a un alimento normalmente lo suele tener a las sustancias básicas que contienen ese alimento, normalmente a las proteínas del alimento, ¿no? Independientemente de que estén más o menos procesados. Si un niño es alérgico a la proteína de la leche de vaca, es alérgico a la proteína de leche de vaca, aunque sea industrial o no industrial, o esté pasteurizada o no esté pasteurizada. Entonces, es muy curioso. Y en estos casos nosotros lo que hacemos es, se hace una dieta de exclusión alimento por alimento. Es decir, se mantiene a la niña con toda la alimentación normal, y entonces ese alimento, uno se hace el listado de los que usted cree que le sientan mal. Entonces, primero se extraen todos esos alimentos y se le empieza a probar muy pequeñas cantidades de uno de esos alimentos en cuestión. Deduzco que a lo mejor le habrán hecho ya un estudio alérgico en sangre, que esto es fácil de hacer. Se les hacen unas pruebas cutáneas primero en el bracito para ver si hace reacción, y luego se hace una analítica de sangre para ver si esos niveles los tiene elevados. Si todo eso es negativo, entonces lo que se hace pequeñas pruebas de provocación con los distintos alimentos, muy pequeñas cantidades. Es decir, se retiran todos los alimentos y decimos, bueno, pues ahora vamos a probar la leche. Entonces le damos una cucharadita de leche, solo una cucharadita, a ver qué pasa.
no le pasa nada. Pues vamos a darle 2 cucharaditas, a ver qué pasa. Es muy raro que tenga una reacción con una cucharadita de leche industrial y no la tenga con leche fresca. Realmente esto es raro, pero es muy raro también que pase con la avena en ciudad o la avena de campo o con el pollo de corral o el pollo del supermercado. Entonces, yo creo que ahí habrá otro tipo de factores de confusión que estén interfiriendo. A lo mejor ha coincidido el proceso de vómitos con una infección que estaba en ese momento y ha coincidido en el tiempo y nos ha confundido. O sea que aquí un poco hay que hacer un poco de detective y ir como muy despacio, ¿no? Y ir quitando alimento a alimento para introducírselo en muy pequeñas cantidades y muy despacio y ver la respuesta y intentar apoyarnos en estudios complementarios como es un estudio alergológico, que eso nos da mucha información. Doña María, ¿usted dónde se encuentra y cuál es su consulta para la doctora? Doña María, ¿me escucha? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, doña María. Bájele el volumen a su radio para poderla escuchar. Claro que sí, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, señora, ahora sí, y la escucha la doctora Lucía. Adelante. Bueno, doctora, muchas gracias. Yo tengo una bebé de 10 meses y bueno, con mi esposo estamos muy preocupados por todo lo relacionado con el apego seguro. Entonces, cada vez que la niña nos necesita, nosotros estamos dispuestos a ella. Pues prácticamente no dejamos que la niña llore en el buen sentido de la palabra, pero en este periodo he visto que la niña está muy apegada a mí y entonces con cuidadores permanentes, por ejemplo, como es mi mamá, ella ya a veces como que ya no pasa mucho tiempo con ella, sino quiere estar todo el tiempo conmigo. ¿Eso es una señal de que la niña está muy consentida o digamos que lo estamos haciendo bien? 10 meses tiene la bebé, ¿verdad? Sí, señora. 10 meses. Vale, muy bien. A ver, lo estáis haciendo maravillosamente bien. Eso para empezar. Esto lo primero. A los bebés de esa edad, cuando lloran, hay que cogerlos en bracitos, hay que mimarlos y hay que intentar saber por qué lloran. Eso por un lado. Así es como se establece un apego seguro y un vínculo seguro. Por otro lado, entre los 8 y los 11 meses se produce un fenómeno que se llama ansiedad por separación. Y esto quiere decir que los bebés no entienden que si mamá desaparece de mi campo visual, no entiende que luego va a volver. Ellos lo interpretan como una despedida para siempre. Entonces sufren mucho y lloran mucho y reclaman y se ponen como locos y esto es normal. Pasado ese tiempo, los 11, 12 meses, 13 meses, ellos ya entienden que mamá es una persona independiente a ellos, que a veces está y que a veces no está, pero que no pasa nada cuando no está porque luego mamá siempre vuelve. Y entonces ya son capaces de estar con otras personas diferentes a la mamá. Entonces, con esos 10 meses que tiene, probablemente, si hemos hecho un buen apego seguro de cogerla mucho en brazos, de que ha tenido muchos mimitos, de que no la habéis dejado ahí abandonada al llanto, pues lo que le ocurre ahora mismo es que tiene esto que llamamos ansiedad de separación, que tienen todos los bebés con los que precisamente hemos hecho las cosas bien, que es que si tú desapareces de su campo visual, ella llora muchísimo porque no entiende que luego vas a volver. Entonces es normal, hay que transmitir paciencia al resto de familiares. Cuando estés en casa, si por ejemplo coge a la bebé tu mamá, pues entonces tú desapareces un poco del campo visual, pero le sigues hablando para que te oiga, apareces y desapareces para que ella vea que sí que estás pero no estás, pero que estás, y poquito a poco con este tipo de cosas y desde la calma y la tranquilidad, que no transmitáis ansiedad, ni miedo, ni nerviosismo, la nena cuando cumpla 11, 12 o 13 meses verás que ya se va a quedar de una forma más relajada y más tranquila con familiares. A esta hora también nos llama Fernando. ¿Usted dónde se encuentra y cuál es su consulta? Muy buenas tardes. Llamo desde la ciudad de Cúcuta. Sí, señora, adelante. Mi consulta para la doctora, con todo el respeto, yo soy padre soltero. Tengo un niño de 6 años. He venido luchando con él, lo tengo en jardín, ya he hecho todo el proceso, ya lo tengo este año en primero de primaria. Y me preocupa que en algún momento en el colegio él quiera hacer el popo, la necesidad, y no he podido. Le he inculcado que aprenda a limpiarse y no hallo cómo hacerlo, doctora. Qué pena la pregunta.
Ay, me vas a disculpar, pero no he entendido bien el final de la pregunta. Es un papá soltero que tiene un niño de 6 añitos, ¿verdad? Sí, señora, y que no ha podido enseñarle a limpiarse cuando el niño, digamos, está en el colegio y demás. No le ha podido enseñar a limpiarse el popó. Vale, bueno, pues lo que tenemos que hacer es aprovechar los fines de semana o el ratito que estamos en casa con el niño y enseñárselo. Un niño de 6 años realmente aprende súper fácil. Entonces, esto suena así como un poco tal, pero lo mejor es irnos con él al baño y el ejemplo educa. Y entonces, cuando tú estés en el baño, le explicas, mira cómo lo hace papá, y cuando él vaya al baño, pues tú le ayudas y le dices, le pones el papel en la manita, le enseñas a tirar de la cadena para que le diga adiós al papel y al popó, y esto lo hace 6, 7, 8, 10 veces y el niño aprende. Y no pasa nada, no hay que hacer que el niño se sienta culpable. Si llega manchadito del cole, tenemos que normalizarlo, decirle que tranquilo, que llegará un momento que la aprenda, o sea, que no transmitirle ansiedad, porque por ahí han pasado todos los niños y es completamente normal. Así que un poquito de paciencia, lo entrenamos en casa para que seamos nosotros quien le enseñemos a él y no otras personas con las que él no tenga confianza, y poquito a poco lo vas a lograr seguro. Doctora, nosotros aquí en Salud y Algo Más somos grandes seguidoras suyas de las redes sociales y usted hace unos reels muy interesantes y en uno usted hablaba sobre algunas banderitas rojas, o podríamos decir algunos signos de que un niño pueda presentar una enfermedad, como por ejemplo un cáncer infantil, o en el caso me imagino que también habrá una leucemia o algunas de estas enfermedades que para los papás son difíciles de afrontar. ¿Cómo podemos estar en casa pendientes de eso? ¿Qué le sugiere usted a los padres? Porque muchas veces no nos damos cuenta de algunos de los síntomas. ¿Qué podemos tener en cuenta? Sí, esto fue un vídeo que subí en conmemoración del Día Mundial del Cáncer Infantil en mis redes sociales, que es Lucía, mi pediatra, para todos los que nos están escuchando. Y efectivamente, pues a ver, los signos de que pueda estar ocurriendo algo así es pues una fiebre prolongada, un niño que tiene fiebre durante más de 7, 8, 10, 15 días, o una fiebre intermitente. Niños que están bien y luego tienen fiebre 37,5, 38 durante 15, 20 días y no encontramos un origen. Niños que de repente dejan de jugar, dejan de hacer sus actividades normales, nos llaman del cole y nos dicen que no quiere salir a jugar, que se queda siempre sentadito. Niños que de repente les vemos que se hacen pálidos, que cada vez la piel es más blanquita, los labios en lugar de estar sonrosados se quedan pálidos. Van perdiendo el apetito, de repente comen menos y es una cosa que vamos viendo poco a poco, pierden peso, dices, pues qué raro, si es que está perdiendo peso. Los niños no deben perder peso, todo lo contrario, los niños siempre van ganando peso y siempre van creciendo peso, pero en esta situación el cuerpo se pone como una alerta y entonces de repente empiezan a perder peso, o tienen dolores, empiezan con dolores en las piernas, cojean, o les duele, por ejemplo, al sentarse. Y el último caso que tuve fue un niño que se quejaba muchísimo cuando le sentaban en la sillita del coche, y es porque tenía un foco ahí en el hueso de la cadera. A veces son niños que dormían siempre bien y de repente empiezan con sudoración nocturna muy acentuada. No niños que siempre han sudado por la noche, porque esto es muy frecuente, sino de repente críos que, además de estar tristes, de dejar de jugar, de comer menos, de perder peso, por las noches empiezan a sudar mucho. O si vemos una masa o un nódulo en el cuello que crece de forma rápida y progresiva, que aumenta de tamaño por encima de los 2 o 3 centímetros, esto es como si fuese una nuez, y se lo vemos en el cuello, a un lado del cuello o encima de las clavículas. Son cosas que hay que vigilar. Y por supuesto los dolores de cabeza. Los dolores de cabeza en los niños es algo muy, muy, muy frecuente, pero los que están asociados a enfermedad maligna, que es lo menos frecuente de todo, quiero decir que los niños se quejan habitualmente de dolor de cabeza y nunca es nada grave, pero hay un pequeño porcentaje que sí. ¿Y cuándo son? Pues cuando son dolores de cabeza muy intensos, les despiertan por la noche, lloran del dolor, se levantan por la mañana ya con el dolor de cabeza y vomitan incluso ya a primera hora de la mañana, o incluso empiezan con problemas de visión, ¿no? Te dice que ven doble o que ven borroso, o te avisan del colegio. O sea, que suelen ser signos bastante llamativos, porque un niño es muy vivaracho, es muy activo, es muy risueño, todo el rato quiere jugar, y cuando están en esas fases incipientes del cáncer infantil,
los padres siempre acuden a la consulta diciendo, no sé qué le pasa a mi hijo, pero algo le pasa porque no es él, ¿no? Entonces es como que se van apagando poquito a poco. Bueno, doctora Lucía Galán, yo le dije a usted que íbamos a hablar, mejor dicho, de un montón de temas, lactancia, problemas con los adolescentes, pero no alcanzamos, nos quedó el tiempo muy corto, entonces de seguro la estaremos agendando, doctora, claro, para una próxima oportunidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden, todos nuestros oyentes, si quieren seguir aprendiendo de pediatría y de lo que nos quiere enseñar la doctora, la pueden encontrar en Instagram como Lucía mi pediatra. Muchas gracias, doctora, por estar en Salud y Algo Más. Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme.